Decíamos que las ediciones patrísticas se encuentran en un esplendor magnífico a lo largo del siglo XVI. Les enviaré esos 3 archivos PDF del proyecto PAPIT de la doctora Valdés, y en uno de ellos, ya se los indicaré, está el artículo del doctor Rivera sobre las ediciones patrísticas de Erasmo. O sea, Erasmo de Rotterdam, todo ese trabajo que realizó y qué padres de la iglesia y qué obras de padres de la iglesia edita y publica y con qué criterios lo hace. No todas las obras de los padres de la iglesia están descubiertas en el siglo XVI y hay algunos problemas de identificación de obras e incluso de autores en el siglo XVI. Por ahí está el tema, aunque se dice mucho que Erasmo es quien desenmascara a Dionisio el Areopagita, y entonces pues ya acabamos diciendo que es pseudo Dionisio. Tampoco no es tan exacto esto. Erasmo tiene que ver también mucho con las ediciones bíblicas, con la traducción del Nuevo Testamento al griego, pero tanto en su traducción del Nuevo Testamento, su edición crítica, perdón, del Nuevo Testamento en griego, como en las ediciones críticas que hace de los padres de la iglesia, se enfrenta a una situación muy, pues, de aquella época, que también, pues, puede ser comparable a una situación actual, y pues es a lo que nos enfrentamos también en los estudios académicos. O sea, no tener acceso a todos los manuscritos o a los mejores manuscritos, o incluso no saber que existen estos mejores manuscritos o una bibliografía específica sobre el tema. Desafortunadamente, ya sabemos que también los escenarios de guerra afectan a los aspectos históricos y culturales, y pues por ejemplo también cuando damos el semestre de patrología griega, y hay un caso muy especial de una obra patrística que tiene una transmisión textual muy complicada debido a que el único manuscrito que se conocía de la obra terminó pues desapareciendo en la guerra franco-prusiana del siglo XIX, si no recuerdo mal. Bueno, aquí bueno, termino de hablarles un poquito de las ediciones patrísticas. Los maurinos, que es una congregación de benedictinos que se desarrolla en el siglo XVII, toma muchos de los trabajos de Erasmo y de otros humanistas y de otros autores, y hace lo que se llaman las ediciones maurinas de algunos padres de la iglesia, muy conocidas sobre todo la edición maurina de San Agustín. Y después, en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, el gran abuelo de las entregas de fascículos en los puestos de periódicos, a las que estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? ¿Quién no ha perdido los ojos, y aunque sea una vez, ¿verdad? Yo todavía, ahorita que volví a ir a la facultad, saliendo del Metro Copilco, pues ahí vemos ese puestito de periódico que está en la esquina, ¿verdad? Que tiene tantos coleccionables. A ver si todavía aparece por ahí un fascículo perdido de los clásicos de Gredos. Entonces, de los cuales ya no me faltan como 10, pero a ver si ya los consigo un día de estos. Me falta Apolonio de Rodas todavía. Ahí si lo ven me avisan. Y esta forma de difundir o de hacer ediciones de grandes corpus de textos, como es la Biblioteca Clásica Gredos, la cual conocemos, y así literalmente no lo estoy diciendo de forma irónica, es un ejemplo claro de difusión de ediciones a través de entregas semanales en ediciones baratas, en ediciones en papel económico, pero lo que interesa es difundir el texto y la obra. Pues lo mismo hace el famosísimo abad Jean-Paul Migne en París a mitad del siglo XIX, y
patrología griega y la patrología latina, una de 190 y tantos y la otra de 225 o 30 y tantos volúmenes, precisamente las difundió Jean-Paul Migne de esta forma. Era un método de suscripción, creo que podías ir a la imprenta, que se llama Atelier, algo así, un sistema también de imprenta, ya con el tema del sindicalismo y del el movimiento obrero de la revolución industrial ahí del 19. Había muchas cosas interesantes en esos trabajos. Eso ya es viendo 2 o 3 artículos que hay, también si les llega a interesar, por ahí se los paso, sobre este interesante y curiosísimo personaje que no solo publicó estas series, no solo Migne, no solo publica el corpus, la patrología griega y la patrología latina, o sea, esos 500 volúmenes, publicó otra de predicadores franceses del siglo, bueno, de la época moderna y luego tiene otras 3 o 4 colecciones. Entonces, pues fue un grandísimo trabajo editorial. En la historia de la editorial francesa, Migne ocupa también un lugar importante en la historia del libro en Francia. Y a nosotros nos interesa pues, solamente su patrología griega y latina. ¿Qué fue lo que hizo Migne? Recoge a los maurinos, recoge otras ediciones de otros momentos y pasa a también, si Erasmo no se volvió a editar, pues agarra la edición de Erasmo y vuelve a publicar esos textos en una edición muy buena, con una buena presentación a 2 columnas, con aparatos críticos y observaciones que están muy bien acomodadas y dispuestas en esos libros que nosotros pues ya tenemos la ventaja de poderlos utilizar y consultar y descargar todos, si son 200 gigas me parece, si se descargan de los sitios de internet, y podemos tener o toda la patrología latina o toda la patrología griega. Generalmente lo que hacemos pues, es encontrar la obra del autor que queremos y descargarnos esto. Ya en el siglo XX, otras instituciones, ya sí más ligadas a universidades o a editoriales académicas, pues generan otros corpus de textos patrísticos. Solamente menciono ahora el Instituto Source Chrétien. Eh, bueno, ahorita se me olvidan 2, 3 nombres, pero grandes, muchos de los textos que están en Source Chrétien son las mejores ediciones críticas de algunos de los padres de la iglesia, en latino o en griego y con traducción francesa. Existen corpus patrísticos de autores, por ejemplo, las ediciones de Agustín, que ya veremos, en inglés, en francés, en español, así por ejemplo de Orígenes existe en italiano. Hay una colección de ciertos textos patrísticos que está hecha en Alemania, que se llama la GCS, aunque es de textos griegos principalmente. Tenemos en la editorial Teubner o en la biblioteca Teubneriana algunos de los textos, como decía el Octavio de Minucio Félix está ahí, lo podemos consultar en la biblioteca Teubneriana que tenemos en Vidi. Pero a lo que voy, todo esto para hablar de lo que estamos viendo. ¿Sí se sigue escuchando? Sí. Ok, bueno. Entonces, vemos ahí
Corpus Christianorum. A mediados de siglo XX, de otra abadía benedictina en relación con la editorial Brepols de Tournai en Bélgica, surge esto que se llama el Corpus Christianorum, de la mano de Dreckers, un benedictino, que es como que el fundador de todo esto, y hay otro personaje que también ahorita se me escapa el nombre, pero ellos realizan este proyecto y aunque pues ya ellos no están, a lo largo pues qué será, ¿no? Ya 70, 80 años, desde que salió el primer volumen del Corpus Christianorum, se han desarrollado la serie latina, la serie griega, la serie medieval y después la serie de los apócrifos. Existen unos volúmenes donde encontramos el índice de todos los textos patrísticos de todos los autores, tanto latinos como griegos, como medievales y como apócrifos. Entonces, estos volúmenes índices se llaman clavis. Clavis Patrum Latinorum, Clavis Patrum Grecorum. Les mostraré en la plataforma un ejemplo de esto para que lo vean. Pero todo esto con el mundo digital se pasó al sitio web que se llama Clavis Clavium, donde todos esos índices de todas las obras de los padres y de todos los textos pseudoepigráficos, ahí encontramos todas las obras de los padres, las actas de los mártires, los textos hagiográficos y a todos los pseudos, por autor o por obra. Entonces ahí, Clavis Clavium, lo pueden encontrar en la bibliografía digital, o si alguien quiere entrar ahora y nos lo pone en el chat del WhatsApp, pues también se lo agradezco. Y ahí hacemos la búsqueda y encontramos al autor, la obra, en algunos casos bibliografía y relación con las ediciones. Tiene que ver también con la editorial Brepols. Este recurso es de acceso público libre, pero lo que sí no es libre es la versión digital de consulta del Corpus Christianorum. Es de suscripción y algunas universidades del mundo es una suscripción bastante cara, no sé si 2,000 o 3,000 euros al año, que pues seguiremos proponiendo en la facultad a ver si algo mejor. Hay una serie incluso que plantea, en el caso de los textos latinos, toda la literatura latina que está editada en estas, porque lo que tenemos no solo es el texto, el llamado hipertexto, sino las ediciones digitales. Entonces se podrían consultar. Ahora solamente, pues vamos a ver aquí, esta información y estudio lo tengo a través de una recensión. Yo tampoco he podido tener acceso a este libro. Es el volumen, ¿qué? 141 o algo así de la serie latina, donde encontramos las versiones latinas de la vida de Antonio de Atanasio de Alejandría. Fue publicado en el 2018 y que publica, como vemos ahí, esas siglas que vemos en la parte de abajo, Clavis Patrum Grecorum 2101A y Clavis Patrum. Lo de Clavis, gracias. Ahí está ya.
Bueno, espero que me sigan escuchando y ahí tenemos estos dos textos. En ese volumen que veíamos del Corpus Christianorum, encontramos estas dos versiones latinas de la vida de Antonio escritas por Atanasio de Alejandría. El primer texto, cuyo título es Vita Beati Antonia Batis Evagrio Interprete, ¿qué es lo que tenemos? Pues esa traducción no literal, sino ad sensum, que Evagrio Póntico hace del texto griego de la vida de Antonio de Atanasio de Alejandría. ¿Qué tenemos en relación a este texto? Pues hay que mencionar que el texto a lo largo de la Edad Media ha generado, además de una transmisión textual manuscrita, también está documentada una transmisión oral del texto. Muy interesante, las personas, pues sabemos en la antigüedad o en la Edad Media, si existe el caso de los creyentes musulmanes que se aprenden grandes fragmentos o incluso el Corán entero, y lo mismo en el caso de creyentes cristianos, el famoso caso de Tomás de Aquino, que se afirmaba que se sabía toda la Biblia de memoria, ¿no? Entonces, o en la antigüedad, pues sabemos que también la Odisea o la Ilíada, las obras homéricas, durante algún tiempo, mucho tiempo, se transmitieron oralmente. Entonces, también esta vida de Antonio, este texto latino, hay documentación y evidencias de que en los monasterios medievales se transmite de forma oral. Y esta vida en su texto latino es fuente de inspiración para la vida de Malco de Jerónimo. Tiene inspiración. Versio Vetustissima, ¿qué sería? Esto está muy interesante también. Es anterior a la más difícil que estaría, fue traducida probablemente antes o seguramente antes por alguno de estos dos monjes, un tal Amonio o Isidoro, no Isidoro de Sevilla, sino un monje llamado Isidoro, que ubicamos en Roma entre el 340 y el 350, cuando precisamente Atanasio está en uno de sus 7 exilios, precisamente ahí en la ciudad de Roma. Entonces, estando Atanasio presente en Roma, estos monjes traducen esta obra, que sería la primera de las dos traducciones, o sea, la más antigua. No se conoce más que por un manuscrito del siglo X. Esto nos confirma su poco éxito por su deficiente latín, o por esto, ¿no? Tiene 250 revisiones u omisiones. Hablaríamos entonces sí, ciertamente de un texto primitivo y de una traducción profundamente literal, y que fue descubierta en 1914 por Wilmar, un gran estudioso filólogo, codicólogo, que también tiene que ver con otros padres de la iglesia como Jerónimo o Agustín. Pues bueno, vamos a ver rápidamente aquí. Este artículo, ya se los pasaré completo, está en francés, en una revista que se llama Nemocine. Ahí les paso el artículo. Entonces, lo que aquí yo estoy extractando 6 páginas en estas 2 columnas que estamos viendo, porque nada más
les presento las observaciones, esto está muy interesante, por el tema que hemos estado abordando en nuestras sesiones, comprender cómo se va generando el latín cristiano y cómo en estos textos pues va habiendo fenómenos lexicográficos pues muy interesantes. Aquí tenemos el tema de los grecismos lexicográficos que encontramos en estas dos versiones de la vida de Antonio. En la columna de la izquierda tenemos la versión latina anónima, o sea, la de Amonio o Isidoro, la vetustísima que decíamos, y en la columna de la derecha, ahí lo pone claramente la traducción de Evagrio, como dijimos, Accensum. Pero ¿qué es lo que encontramos en estas versiones? Pues bueno, ahí, sobre todo, una terminología no cristiana, lo pone arriba, A y B, en ambos casos, y una terminología cristiana. Palabras, sin embargo, que son, pues, grecismos o palabras, pues, que están acudiendo al tema está, les digo, les paso el artículo completo, donde el estudioso está reportando toda una serie de palabras latinas que en realidad pues tienen claramente esa matriz griega, ¿no? Eugenes, Arura, Atleta, Leopardus, Corcodilus, Tartarus, Náusea, Tyrannus, Corus, Camelus, Parálisis, Filósofos. Bueno, pues ahí lo pueden ver, ¿no? Y cómo hay una terminología cristiana. Aquí me detengo un poquito más. Monachus, por ejemplo. Diabolus, Demon, Basílica, Eclesia, no, Eremus, Cristianismus, Evangelium, Scandalum, Demonium, ¿no? Como tanto en la versión A, la anónima, como en la de Evagrio, ahí pueden buscar, ahí está Demon también, varias de las palabras que mencionábamos en la versión de Evagrio, que están teniendo pues ese fenómeno del calco, pero a través de dos medios. Uno sería la traducción del texto bíblico en griego, que aparecería en el original griego de la vida de Antonio de Alejandro, y nos reporta cómo se traduce. En la mayoría de los casos se traduce igual, cómo se traduce del mismo texto griego que está encontrando, sea Amonio, sea Isidoro o Evagrio. Entonces, ¿cómo se traduce ahí demonio? ¿Cómo se traduce ángel? ¿Cómo se traducen otras palabras de ese contexto del texto de la vida de Antonio? ¿Cómo están traduciéndose del griego al latín? Y cómo se está traduciendo desde el texto bíblico citado o desde el mismo texto de la obra. Entonces, como les digo, pues me parece bastante interesante
está este extracto. El artículo es de 35 páginas y pues ya si alguien quiere meterse a esto en su trabajo, pues lo pueden hacer de una palabra, ¿no? En la obra o en el autor que seleccionen, pues pueden seleccionar un párrafo, un capítulo y ver cómo, pues por ejemplo, se está traduciendo un término cristiano, un término bíblico o una palabra que a ustedes les parezca interesante, pues reportarla en esta literatura patrística latina, ¿no? Existen estudios de casi todo, pero seguramente algo puede ser interesante. Eh, y, intereses o gusto, que no solamente es hablar de los autores, hablar de sus biografías y de sus obras, sino pues también, en la medida de lo posible, hablarles, mostrarles el campo de estudio de la patrología. Bueno, pues vamos a pasar ahora ya hablamos en la primera parte de la sesión del contexto de Atanasio y de Arrio. Entonces ahí está Arrio, el concilio de Nicea, y después de Arrio, después del 325, sobre todo digamos entre el 325 y 350, esos 25 años, esa segunda de los primeros 50 años del siglo IV o ese segundo cuarto del siglo IV, hay un grandísimo esplendor de la literatura arriana y también un grandísimo esplendor de esta literatura arriana en latín. Estaremos ante el mismo fenómeno más o menos como en el caso de la vida de Antonio. Textos que se están generando en griego, también en el contexto alejandrino, o sea, Atanasio escribe la vida de Antonio en el contexto alejandrino, y Arrio y los textos de los arrianos están siendo también escritos más o menos por esas mismas fechas, también en griego y también en el contexto de Alejandría. Bueno, entonces, ahorita lo vamos a ver en el caso de Hilario, que es un profundo adversario del arrianismo, como no solamente en la geografía de Oriente, sino también en Occidente, como será el Concilio de París, el Concilio de Sirmio, el Concilio de Béziers y algunos otros, encontramos que los obispos proarreanos o arreanos y los teólogos arreanos que hay por ahí, pues están generando toda una serie de literatura y que alguna de esta literatura ya directamente se está generando en latín. Entonces, tenemos que mencionar que existe esta gran literatura heterodoxa en lengua latina y pues espero que la próxima semana que vayamos allá a la facultad, espero que sí pueda, si no me llevo la maleta, como estuve la otra vez, pero no tan cargada, para mostrarles mi libro más grande de mi colección de biblioteca física, que es precisamente la edición, creo que en el semestre anterior también se las enseñé, pero bueno, fue en clase virtual, ¿verdad? La edición fotográfica y codicológica del Parisinus Latinos 8907, que contiene ¿qué cosa? Las llamadas actas del concilio de Aquileia, con los famosos escolios de Maximino y Palladio de Reatira. Ahí está mal, es Reatira. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? El Concilio de Aquileia del 381-84, me parece que es 84, es uno de estos concilios que se dan en Occidente después de todo el problema de Nicea, donde se ve todo este problema de la controversia entre católicos y arrianos. En varios de estos concilios ganan los arrianos y condenan a los obispos católicos y los destierran. En otros ganan los obispos católicos y destituyen a los obispos arrianos. Entonces, como decíamos, del 330 al 380, más o menos estos 50 años que estamos diciendo, hay toda una serie de concilios y toda una serie de fricciones religiosas, sociales y políticas entre arrianos y católicos. Conservamos, ¿por qué es importante hablar de este texto y del parisino? Pues porque se conserva, simplemente porque se conserva y porque es uno de los textos cristianos más antiguos que se conservan. Ya vimos de muchos otros textos que conservamos, pues generalmente la literatura patrística, como también la literatura clásica, se conserva principalmente en códices del siglo IX, décimo, undécimo en adelante. Entonces, conservar, así como los famosos códex virgilianos, ¿no? El Virgilio Romano y el otro que existe, ¿no? Dos códices virgilianos, probablemente del siglo II, siglo III. Aquí tenemos un códice que es del siglo V, probablemente, o siglo VI a más tardar, que conserva, o sea, sería una primera o segunda copia, probablemente una copia, o sea, de segunda generación, del Concilio de Aquileia, porque obviamente el texto es posterior, o el códice Parisinos Latino 8907 es posterior al Concilio de Aquileia, por el hecho de las famosas glosas, escolios, manuscritos de Maximino, que se atribuyen a Maximino a Palladio. Lo que tendríamos ante nuestros ojos sería una copia estenográfica del Concilio de Aquileia, o sea, un texto y un soporte codicológico del mismo 384-385, que sirve a alguno de estos personajes para escribir sus notas contra los católicos. Y pues bueno, se relaciona mucho este texto también con la figura de Hilario o de Ambrosio. Se ha llegado a decir que probablemente este códice le perteneció a alguno de los dos, o de Hilario o de Ambrosio. Pues bueno, entonces, bueno, pues qué decir un poco más, existe una abundante literatura, no ciertamente las obras de Arrio, sino textos proarrianos o antiarrianos que se desarrollan a lo largo de todo el siglo IV, y a finales del siglo IV y principios del siglo V viene como una especie de segunda oleada de literatura arriana latina, en los que destacan, aunque eso ya lo volveremos a mencionar cuando hablemos de Agustín y de las obras antiarrianas de Agustín, el famoso comentario a Mateo o el Sermo Arrianorum que Agustín toma y copia en su obra Contra Sermón en Arrianorum, que es precisamente una crítica a ese texto y que es la forma en la que logramos salvar ese famoso sermón anónimo de los arrianos, que servía pues como de catecismo para convertir a las personas a la fe arriana, o especificar su fe cristiana en la vertiente arriana contra la teología católica. ¿Cuál es la diferencia? Pues ya lo hemos visto desde las primeras sesiones. El arrianismo es una cierta línea moderada de la teología monarquiana. Hay que buscar, de acuerdo a la lógica aristotélica, el principio de identidad y una superioridad y una precedencia. Entonces no puede haber tres personas divinas y tres eternos y tres ingenerados,
porque serían tres dioses. Y como la fe cristiana dice que hay un solo Dios, pues técnicamente el atributo del Dios principal, pues solamente se le puede atribuir al Padre, a la figura del Padre, y el Hijo, pues técnicamente es sí consustancial, sí homoousios, como dirá el Concilio de Nicea, pero al final es creado, aunque sea antes de la creación. Y todos estos argumentos que están fundamentados en el texto de la Biblia, sea en algún texto de Mateo, en algún texto de Juan, en el texto de Proverbios 8:22, que es el texto principal de la teología arriana, están contenidos en la grandísima obra del De Trinitate de Hilario de Poitiers. Entonces, para comprender un poquito el contexto de la lucha antiarriana del siglo IV, pues nos sirve muy bien esta figura de Hilario de Poitiers. Y con esto, pues el resto de la clase terminaremos de exponer a este gran padre de la iglesia. Ya nos encontramos aquí en el inicio de esa plenitud o edad de oro de la patrística latina. En las próximas sesiones, pues estaremos ya hablando de los grandes, de Mario Victorino, de Ambrosio, del Ambrosiaster, el círculo milanés o italiano de estos autores latinos, donde se observan toda una serie de cosas, donde nos va a volver a salir el tema de la división en el siglo IV entre arrianos y católicos, y de forma contemporánea ese otro gran personaje de la segunda mitad del siglo IV, que será el monje de Belén, Jerónimo de Estridón, y con ambos relacionados, porque aparece en sus biografías, en su biografía, tanto la figura de Jerónimo como la figura de Ambrosio. Que se conocieron, que embalaron conversaciones. Y que nos dan una gran muestra y nos enseñan la programa de la nosotros estudiamos la maestría y toda la en Roma, varios años, precisamente yo terminé en 2000. Sí, bueno, más de 10 años. Déjenme hago la estadística completa y se la revelo en alguna otra clase. Sí, porque mi tesis la acabé, me gradué de la maestría, sí, por mayo o junio. Ah, no, pues fue por estas fechas. Ya 20 años. Interesantes o que no están tan estudiados o que pues tampoco hay profesores que estén especializados tanto en ellos y pues ahí se quedan un poquito marginados, ¿no? Pero el escenario, el ámbito de la patrística pues es profundamente interesante pero también complejo. Ahí vemos pues que Hilario ocupa la primera parte o buena parte del siglo IV, nace a principios del siglo IV, muere en el 367 o 368.
un bautismo de adulto, un personaje proveniente, como hemos dicho, en todas las situaciones, en todos los escenarios, en todos los personajes, un, una persona proveniente de una familia noble, de una familia rica, con una formación retórica excepcional. Es bautizado de adulto, lo mismo vamos a ver con Agustín y con Ambrosio, con algunos otros de los latinos, y al poquito tiempo pues ya se le nombra obispo de Poitiers, ahí en la geografía actual de Francia, entonces provincia de Galia, y que ya es justo en el 350 obispo de Poitiers. Vemos cómo esa década del 350 al 360 está en la biografía de Hilario. En las siguientes dos láminas lo vamos a comprender más, profundamente agitada por la controversia y la discusión, precisamente la polémica anti-arriana. Sufre este exilio en Frigia a manos de, o por orden de Juliano, el emperador, y pues lo envían ahí a Frigia. Ya sabemos que hay toda una serie de sitios, o el Ponto o Frigia, varios lugares donde se exilia a los enemigos de Roma. Y ahí sería Hilario, después de 360 hasta París del 361 y el de Alejandría del 362. Vemos que son movilidades muy grandes. Y también, como decíamos, a partir de ahora, a partir de esas traducciones latinas de la vida de Antonio, como decíamos, ya desde la mitad del siglo IV, la influencia del monacato es muy grande en todo Occidente. La veremos también con Ambrosio. Jerónimo es otro clarísimo ejemplo del monacato cristiano occidental o latino, y aquí, pues también el Hilario es un grandísimo promotor del monacato en Galia, y su gran discípulo es, pues, este personaje monástico que no es otro que Martín de Tours. ¿Qué obras tenemos se conservan de Hilario? Pues tenemos un comentario a Mateo, que es una obra bíblica de este género literario del comentario bíblico. También tiene un comentario a los Salmos. Cuando avancemos un poco, sobre todo también en Agustín, nos detendremos a ver algún texto del comentario a los Salmos de Agustín, y pues veremos algún punto más específico de este género literario, pero eh, que pues tiene esa característica, a reserva de que veamos alguna más, de que cita el texto bíblico y después hace ese precisamente
del original hebreo en el caso de textos del Antiguo Testamento y de las traducciones latinas y griegas, así como decisiones de elección, digamos, filológica y teológica que los autores hacen para optar por traducir de una forma o por generar un concepto teológico o optar por un concepto teológico en vez de otro. Entonces, pues no solo a nivel de convicción o creencia religiosa, sino que los textos de los padres, pues también son un ejemplo de ese ejercicio, de ese testimonio de traducción griega o latina que pues muchos autores han realizado a lo largo de los siglos. Bueno, entonces ahí existe pues este personaje siempre ha sido muy señalado y muy estudiado en la teología y en la patrología porque nos legó pues ese primer gran tratado teológico en latín que se conserva y que tenemos de un gran padre de la iglesia que es 58 y un libro contra Constancio posterior al 359. Entonces vemos cómo su obra se concentra, son digamos obras totalmente de madurez y también escritas entre pues el 355 y el 360 que coinciden con su exilio en Frigia, como decíamos. A ver, no. Aquí, como decíamos, ahí está, esos 5 años de exilio, pues también son profundamente fecundos a nivel literario. El de Trinitate de Hilario, modelo también literario y de influencia teológica en el tratado homónimo de Agustín de Hipona. Sí que existe una influencia teológica, principalmente en el tema de la teología antiarriana de Hilario en Agustín. En esos volúmenes de textos patrísticos publicados en formato digital por nuestra facultad que les pasaré. También hay una, bueno, va a salir porque todavía no ha salido, ya está aprobado y todo, pero no nos han entregado el impreso digital y va a salir un artículo mío sobre precisamente el cuarto libro del Trinitate de Agustín y ciertas influencias, aunque no es el principal tema del artículo, pero sí la teología antiarriana de Agustín en el de Trinitate. Hay algunos aspectos y en algún momento pues mencionamos esa influencia y presencia del de Trinitate de Hilario en el de Trinitate de Agustín. 12 libros escritos por Hilario de Poitiers contra el arrianismo que, como recordamos, clave en la vida de Hilario, el exilio en Frigia. También este texto y de forma paralela los está escribiendo en el exilio. Cuando está ahí exiliado en Frigia,
Hilario está teniendo contacto directo con la teología de Orígenes y sería uno de los importadores de Oriente a Occidente de Orígenes y su obra, los otros grandes interesados o fans de Orígenes y que lo traducen a latín o hay muchísima influencia y presencia de las obras de Orígenes en las obras latinas de estos personajes, pues serían Ambrosio de Milán y después los amigos enemigos que veremos, Rufino de Aquileia y Jerónimo de Estridón. Todo en esta segunda parte del siglo IV. Este primer acercamiento, ese periodo, pues lo vemos con Hilario y después en clases sucesivas, también en la segunda mitad del siglo IV, pues tendremos a Ambrosio y a Rufino y Jerónimo, como decíamos. 12 libros, hay 2 ediciones de la obra, como vemos aquí, ya habíamos hablado de eso en el caso de Trinitate Ecclesiae de Cipriano, también el caso, aunque no querido, de Trinitate de Agustín, con 2 ediciones. La primera redacción, libros 1 al 4, del año 356, y ya la segunda redacción que se amplía e incluye los libros 5 al 12 del 356 al 360. Se dice que es un tratado dogmático trinitario porque el objetivo de la obra es, en un contexto literario, apologético y teológico, defender la Trinidad contra los arrianos. Otro de esos grandes ejemplos que tenemos para demostrar ese gran conflicto religioso, social y político que entre arrianos y católicos se está dando en todo el contexto, sea oriental como occidental del imperio, a lo largo de todo el siglo IV, y que existe una gran monografía en italiano que se llama Letra y Alegoría, la controversia arriana del siglo IV de Manlio Simonetti, uno de los grandes patrólogos del siglo XX, especialista en orígenes y especialista en este libro y en algún otro que tiene, de precisamente describir toda esta controversia arriana del siglo IV, capítulo a capítulo en su voluminoso libro de, no sé si son 600, 800 páginas, que tiene y que a veces capítulo a capítulo va describiendo todos estos concilios o sínodos que se dieron, que hemos mencionado algunos de ellos, y pues ahí nos salen todos estos protagonistas. ¿Y qué es lo que tenemos ya para terminar en estos 12 libros de el de Trinitate de Hilario? Pues encontramos una exégesis de alto nivel, ya como observación general en el texto. También observamos una teología homoiusiana, o sea, no es la teología homoousiana tan asentada y marcada como la de Atanasio. Hay un filtro, es una teología más moderada, la de Hilario. Hay grandes influencias de Tertuliano y de Novaciano en este texto. Eso es una de las cosas que hay que señalar de una forma amplia. Pues ahí, a forma de gráficas, la primera redacción, si se ve el cursor, espero que sí, está ahí en estos 3 a 4 libros. La segunda redacción, pues es una ampliación de esos que ya se ven como un bloque más sólido del cuarto al libro 12. El objetivo de Hilario en esta obra es defender la doctrina ortodoxa de la Trinidad. En el libro 1, que es lo que encontramos, pues un proemio, el método para buscar la verdad desde la filosofía, pero el paso de la filosofía a la fe, de la
de del creer para entender, que eso ya nos abre también la antesala de la relación ciencia y fe que se manifiesta de forma clarísima en el Contraacadémicos de Agustín y en general en la obra, a lo largo de la obra de Agustín de Hipona. En el libro primero también Hilario pues va mencionando a esos herejes que están poniendo en peligro la ortodoxia, que son Sabelio, o sea, como hemos dicho, el problema viene desde antiguo, está identificado este problema, es un monarquianismo, pero específicamente también en el arrianismo de Arrio. Se dejan en el libro primero también los fundamentos de la ortodoxia, que es el uso recto del raciocinio, de la razón, o sea, esa ciencia teológica, y se hace una panorámica del contenido de los 11 libros restantes. Finaliza el libro primero con una oración y después del libro segundo al libro 12, que es lo que encontramos, pues una exposición de la fe ortodoxa de forma positiva. En el libro segundo aparece el texto y exégesis de Mateo 28, 19. También encontramos en el libro segundo el tema de la generación eterna y encarnación del Hijo, que estamos ahí ante el escenario de Nicea, y también sobre la divinidad del Espíritu Santo. En el libro tercero se utilizan como argumentos teológicos el texto de Juan 14:11 y de Juan 17:1 al 6, y básicamente es esto. Bueno, en el libro segundo. Y después en el libro cuarto, hasta el final, propiamente hay una tercera división que sería la defensa de la fe contra los arrianos. Entonces, como recordemos, había escrito un tratado propositivo del 1 al 4 en la primera versión y en la segunda, que es la ampliación o conclusión del capítulo cuarto hasta el 12, Hilario lo que hace pues es propiamente defender a la fe católica del ataque contra los arrianos. Libros 4 al 7 se hace una refutación, una crítica de la famosa carta de Arrio a Alejandro, donde se niega la divinidad y coeternidad del Hijo. En estos libros cuarto al 7 podemos encontrar muchísimos textos bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, citados por Hilario. En el libro 8 se habla de la unidad del Padre y del Hijo, y que esto se da también en el plano de la naturaleza, donde recordemos, ya hemos dicho algo, la solución teológica viene a través del concepto de prosopon o persona. En el libro noveno encontramos que occidental o latina hará mucho énfasis en que la igualdad no está en contra de la distinción de las personas en el discurso trinitario. Sí se sigue oyendo por ahí, ¿verdad? Se cortó unos momentos. Ok. Libro décimo habla sobre el tema de la pasión de Cristo. En el libro 11 se argumenta que el sometimiento del Hijo al Padre no es, y que este es un tema que aparece en el texto de Juan, no es signo de debilidad, sino, como decíamos, signo de unidad e igualdad en las personas divinas.
Y el texto profundamente tratado en los escritos antiarrianos de lengua griega, por ejemplo, esto sí lo podemos encontrar mucho en Atanasio o en otros de los autores griegos, que es el argumento arriano de la coeternidad del Hijo, según el texto de Proverbios 8:22, y una larga oración dirigida a Dios, las encontramos como conclusión del De Trinitate en el libro 12. Como dijimos, para el De Trinitate, Hilario se está basando, con lo cual encontramos esa línea de continuidad teológica y de continuidad lexical del vocabulario teológico al encontrar esa influencia de Tertuliano y de Novaciano. La obra es muy original y demuestra en el autor, en Hilario, pues como decíamos, como está ahí escrito, un alto nivel de exégesis alegórica. Esa es también la influencia que ya se muestra de Orígenes en Hilario y después se va a ver también en muchos de los padres latinos, y que contrasta con las analogías muchas veces superficiales y banales de los arrianos que pueden tener una exégesis aceptable, pero lo que se va demostrando con este texto y con otros de la literatura patrística latina es que los argumentos teológicos pues tienen que ser robustos y seguir las leyes de la lógica, una cierta racionalidad y una riqueza retórica para ser no solamente considerados, sino encontrar una validez y entonces fortalecer e ir construyendo la ciencia teológica cristiana, de la cual pues estos autores son dignos arquitectos de todo ese gran edificio o complejo que es pues la patrología de esta edad de oro, cuyo pues precedente sin duda es el gran Hilario. Pues bueno, entonces terminamos de exponer a este personaje. Yo les agradezco muchísimo la paciencia de todos estos comerciales sin patrocinadores, que no se oyó bien, fue problema de la conexión, pero pues nos vemos la próxima semana allá en el anexo. Yo creo que ya vemos bueno, ahí está el programa, ¿no? Creo que ya veremos a Ambrosio. Y después Jerónimo, Rufino y Agustín. Entonces, todavía este mes de marzo y abril hay una nutrida riqueza de autores en esta materia. Ojalá les esté siendo atractivo, interesante y que también cuando ya nos veamos en estas sesiones, pues cualquier intercambio, cualquier interés, duda que les dé pena o lo que sea, ojalá ya se exteriorice, se haga personal, se haga presencial por pues interés mutuo y estudio de su materia y de sus intereses filológicos y académicos. Que estén muy bien, les agradezco. Si quieres puedes detener la sesión, Irán. Si alguien quiere,